Buenos días a todos y a todas. Permítanme presentarme, soy el padre Marco Aurelio Castaño Arias, actualmente rector del Seminario Diocesano Nuestra Señora de Marinilla, prestando un servicio hermoso para la formación de los futuros pastores de la Iglesia Universal en esta diócesis de Sonsón Río Negro. También soy profesor de Sagrada Liturgia en este seminario en la Universidad Católica de Oriente, ya que por gracia de Dios pude adelantar mis estudios en Roma, en el Instituto Pontificio San Anselmo, sobre la Sagrada Liturgia. Y hoy, por petición de los miembros de la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, quiero venir a compartir con ustedes este espacio en el que quiero que reflexionemos sobre lo que significa realmente la espiritualidad litúrgica de la Eucaristía. Son 3 momentos distintos los que vamos a tratar en esta enseñanza, donde primero que todo vamos a mirar cómo lo que el Señor nos entregó está unido directamente a la liturgia, cómo la liturgia, en un segundo momento, no puede ser otra cosa que espiritualidad. Y por último, cómo la espiritualidad que tiene que tener la liturgia la vivimos cada instante que celebramos cualquiera de los sagrados misterios o nos unimos como iglesia para elevar nuestra alabanza al Señor. Para que podamos entonces iniciar esta pequeña enseñanza, vamos a ponernos en las manos del Señor que todo lo puede y a suplicar que su Espíritu venga y nos asista, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón, y que de esta manera nosotros nos podamos acercar tanto a la palabra del Señor como a la liturgia de la Iglesia, descubriendo el verdadero sentido de aquello que el Señor nos quiere regalar. Ven, Espíritu Santo, ven, te lo suplicamos, ven a nuestra mente, a nuestro corazón, ven con esa fuerza que solamente tú puedes traer, pero con aquella luz que ilumina las mentes y que hace que nuestra voluntad sea atraída hacia ella. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos los tesoros de la sabiduría para que podamos descubrir en la tradición viva de la Iglesia, especialmente en la Sagrada Liturgia, aquellos dones que tú mismo nos quisiste regalar. Ven, Espíritu Divino, ven y regálanos el don de poder acercarnos cada vez que celebremos la Eucaristía con un corazón nuevo, para ofrecernos con Cristo y hacer que nuestra propia vida sea una alabanza al Padre. Suplicamos tu presencia en este momento de enseñanza, Señor. Abre tanto mi mente como la de aquellas personas que me escuchan, para que podamos todos descubrir los misterios que has querido encerrar en estos sagrados ritos, pero sobre todo disponer de verdad el alma, para que cada vez que celebremos la liturgia demos la gloria que solo Dios merece y recibamos la salvación que nosotros tanto necesitamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y estés con nosotros, que hagas que nuestras palabras sean las de Cristo, el Hijo del Padre. Ven y ayúdanos a glorificar tu nombre con cada una de nuestras acciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, Esposa del Espíritu Santo, figura perfecta de la Iglesia, regálanos el don de poder descubrir en esto que estamos haciendo una nueva manera de amar a Dios, de amarlo en tu Hijo, en aquel que nos abre los misterios de la sabiduría, en aquel que porta para nosotros la vida nueva, esa que se nos regaló en el bautismo y que vamos a obtener también en cada uno de los sacramentos que podamos celebrar de hoy en adelante. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y a San José, el Padre de Jesús, el custodio en la tierra de nuestro Señor, le pedimos que también interceda por nosotros, para que podamos edificarnos y todos juntos seguir caminando en la edificación de la Iglesia. San José, ruega por nosotros. Les propongo entonces que partamos de un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 14 que nos permitirá iluminar lo que significa esta espiritualidad litúrgica en cada uno de nosotros. Felipe pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.
Jesús le responde: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí, ese es el que hace las obras. Créanme, se los aseguro, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me creen en mí, crean al menos a las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes me pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este que es uno de los textos que utiliza Jesús para despedirse de sus discípulos, que casi todos nosotros lo hemos podido escuchar, sobre todo en el tiempo pascual, cuando inician los discursos acerca del Espíritu Santo, nos abre la perspectiva a lo que necesitamos entender. Al principio, Felipe pregunta pidiendo una necesidad grave en el hombre, que es aquella de poder ver al Padre, de poder darse cuenta que aquello que hace el hombre no es simplemente un acto vacío, que no le está hablando al aire, que no le está hablando a uno que no puede escuchar. ¿Dónde está para que nosotros le hablemos? ¿Dónde está para que nosotros nos relacionemos con Él? ¿Cómo podemos darnos cuenta que cada una de las palabras y de las acciones que tenemos en la liturgia no son simplemente otra cosa que se hace, y así como otros oran a falsos dioses, como otros hacen rituales esotéricos que intentan llenarle la vida? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, que tampoco vemos a Dios, que de verdad Él nos está escuchando y que las cosas se pueden cambiar? Muéstranos, Jesús, al Padre. Déjanos ver que Dios sí nos está escuchando, que Él está transformando nuestra vida. Y la respuesta de Jesús es muy sencilla. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si sabes que yo estoy contigo, entonces sabes que el Padre está contigo. Es que si sabes que yo habito en ti, también tienes que darte cuenta que el Padre habita en ti. Hay una relación profunda entre estar cerca de Jesús y estar cerca del Padre. Para Felipe esto puede ser mucho más fácil que para muchos de nosotros, especialmente para aquellos que apenas están iniciando en el camino del Señor, porque podrían decirnos también a nosotros en este mismo instante lo que decía Felipe. Y ahora muéstranos a Jesús, porque si vemos a Jesús nos daremos cuenta que lo que hacemos en su nombre vale la pena, que cuando oramos en su nombre Él nos está escuchando. Y entonces Jesús, que ya puede prever que esta será la respuesta de los discípulos futuros, nos muestra a nosotros un camino. Puede ser que ustedes no me vean, pero pueden ver mis obras. Créanle a las obras, y ahí les aseguro que quien es capaz de creer a las obras podrá hacer unas que todavía son más grandes de aquellas que vieron Felipe y los discípulos que se hacían con los demás. Las obras, especialmente la obra de Jesús, no es otra cosa que aquello que dice el mismo Jesús. Pidan en mi nombre, porque cuando ustedes pidan en mi nombre al Padre, todo lo que pidan se les dará. Y se les dará para una sola cosa, para que Dios sea glorificado. Y ahí encontramos el punto de partida para saber que esto que estamos haciendo, que esta lección divina que hacemos a partir de este texto, nos abre el corazón y el entendimiento para descubrir que la liturgia es una obra realmente de Cristo en la que el hombre es salvado y Dios es glorificado. Los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II nos dejaron a nosotros ese gran regalo de la Constitución dogmática, donde en el numeral 7 se dice así: la obra que se ejerce en la liturgia y que la ejerce el Cristo total, la cabeza y el cuerpo, es una obra salvífica en la que el hombre encuentra aquello que busca y Dios al mismo tiempo es glorificado.
Salvación para el hombre, glorificación de Dios. Lo mismo que nos está diciendo Jesús. Quien cree en mí, quien cree en lo que yo estoy haciendo, al mismo tiempo encontrará aquello que está buscando, lo que pide en mi nombre, y con eso estará glorificando al Padre. Ahí entonces se abre nuestro entendimiento para darnos cuenta que la obra de Jesús, la principal, la más importante, aquella obra que también debería ser la más importante de nuestra vida y con la que nosotros avanzamos, es una obra litúrgica. Litúrgica en el sentido que es capaz de darle al hombre lo que está buscando y de glorificar al Padre, que debe ser la razón de ser de nuestra existencia, nosotros que somos discípulos de Cristo y caminamos con Él también hacia la salvación. Así pues, podemos decir que en este texto de San Juan queda muy claro que la liturgia tiene una eficacia que depende de la presencia de Cristo. Cuando Felipe preguntaba que quería ver al Padre para darse cuenta que lo que estaba haciendo tenía valor, Cristo le dice, es porque estoy yo. Y nosotros sabemos que está Cristo porque en Él nos damos cuenta que la redención se cumple. ¿Cómo es esto de que la redención se cumple por la presencia de Cristo? Un Cristo que a nuestros ojos físicos escapa, se desvanece para que nosotros podamos encontrarlo en los signos sagrados. Pues la misma Sacrosanctum Concilium nos enseña que Jesús está cada vez que nosotros lo estamos invocando con su presencia en cada una de las actividades litúrgicas que hacemos. Así pues, la Sacrosanctum Concilium dicen, cuando alguien bautiza, no es una persona la que está bautizando, es Cristo que se hace presente y bautiza. Cuando alguien predica, no es una persona la que está hablando con su sabiduría, es Cristo que está allí hablando. Cuando se escucha la palabra, no estamos escuchando la voz de alguien más, es Cristo que nos está hablando a nosotros, a nuestro propio corazón. Cuando un sacerdote consagra el pan y el vino, no es que él mismo se esté considerando aquel que se convierte en el cuerpo y en la sangre, aunque también está por ser parte de la iglesia, pero es que lo está haciendo en nombre de Cristo. Es Cristo el que está allí. Si recordamos bien las apariciones de Jesús después de la después de la resurrección, nos damos cuenta de una cosa muy importante, y es que los discípulos en primer momento no son capaces de reconocerlo. ¿Recuerdan ustedes a María cuando estaba cerca del sepulcro y lo confunde con aquel que cuida el huerto? Lo confunden también a aquellos discípulos que van caminando a Emaús. Cuando estaban los apóstoles pescando cerca del lago, tampoco lo reconocen a primera vista y tienen que esperar un momento después para darse cuenta quién es Él. Jesús se presenta con muchos rostros nuevos y diversos. Y esos rostros nuevos y diversos con los que se presenta ahora es el rostro de los ministros y de aquellos discípulos que son capaces de predicar en su nombre, que son capaces de llevar su palabra hacia los demás, que son capaces de amar a los otros como Cristo los ama, que son capaces de ejercer la obra salvífica de los sacramentos. Sabemos entonces que Cristo está presente, y está presente, como dice Sacrosanctum Concilium, Él como cabeza con la Iglesia, que es su cuerpo. Es una unión íntima entre uno y otro. Y como sabemos que Cristo, que es Dios todopoderoso, todo lo puede hacer, cada una de las palabras que nosotros utilizamos en la liturgia se convierte en algo eficaz. Es algo que de verdad transforma la vida. No hay ninguna palabra que se diga en la liturgia que sea vacía de significado. Esto quiere decir que si nosotros le decimos a Jesús, convierte a este en un hijo tuyo, Jesús lo convierte. Si le decimos, perdónale a este los pecados, Jesús se los perdona. Si le decimos, conforta a este en medio de tu enfermedad, Él lo conforta. Si decimos, convierte este pan y este cáliz en el cuerpo y en la sangre tuya, Jesús lo hace. La eficacia depende de la presencia del Señor. Pero ¿cómo hace Jesús para estar presente si nosotros no lo estamos viendo como deberíamos verlo en cada una de estas acciones litúrgicas, o mejor como nos gustaría verlo, Él mismo coronado de gloria, sabiendo nosotros que no queda ninguna duda de su presencia? Pues bueno, Jesús actúa siempre a través
del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros celebramos la liturgia, tenemos unos gestos que llamamos epicléticos. Epíclesis es una palabra que no significa otra que la invocación de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a bautizar a alguien, primero tomamos el agua y sobre el agua hacemos una epíclesis. Envía tu Espíritu, Señor, para que esta agua sea capaz de sepultar en la muerte y resucitar a la vida nueva a aquellos a quienes llamas al bautismo. Cada vez que nosotros celebramos la confirmación, el obispo impone las manos sobre aquellos que necesitan recibir el sacramento para decir que la presencia y la obra del Espíritu Santo se vive también en ellos. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, imponemos las manos sobre el pan y el vino para pedirle al Señor que envíe su Espíritu, capaz de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros celebramos el sacramento del orden, imponemos las manos en la cabeza de aquel que ha sido elegido para este sacramento, diciendo así que se pone bajo la sombra del Altísimo, en la presencia del Espíritu Santo, que dejamos que el Espíritu lo transforme, que lo haga una nueva criatura y un ser capaz de transformar la realidad a través de ese sacramento que ha recibido. Es hermoso saber que ese signo de la imposición de las manos es un signo de los más antiguos que encontramos en la liturgia, pero también de los más simplemente simbólicos. Siempre hemos reconocido al Espíritu Santo con la forma de la palomita y muchas veces hemos hecho la paloma con la forma de nuestras manos. Es lo mismo que de alguna manera repite el gesto del sacerdote cuando impone las manos sobre aquellos que va a casar, sobre aquel que va a ungir, sobre aquel que va a perdonarle los pecados, el obispo sobre aquel que va a consagrar como un nuevo diácono, presbítero o obispo para la iglesia. Ese gesto dice que el Espíritu viene a transformar la realidad. Y eso es muy importante, porque ahí nos damos cuenta que la liturgia es sobre todo obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu, la mejor forma de decir que algo es obra del Espíritu es hablar que contiene su propia espiritualidad. Decíamos al inicio de esta enseñanza que hoy queríamos hablar sobre la espiritualidad del sacramento de la Eucaristía. Y con esto que acabamos de decir, estamos diciendo que en la liturgia existe una real espiritualidad, porque solo existe la liturgia en la misma dimensión o en la misma proporción en la que el Espíritu está presente. Si no hay Espíritu, no hay liturgia. Si no hay Espíritu, no hay eficacia, no hay transformación. Por eso es que muchos ritos mágicos pueden parecerse en algunas cosas a nuestros ritos litúrgicos. Habrán visto ustedes, por ejemplo, que algunas personas que les gustan estos ritos esotéricos utilizan el incienso como lo utilizamos nosotros en la liturgia. Habrán visto ustedes que utilizan los cirios como los utilizamos nosotros en la liturgia. A veces algunos vestidos pomposos y nuevos como los utilizamos también nosotros en la liturgia. Pero eso no significa que esa obra sea litúrgica. Puede ser simbólica, sí, pero no es litúrgica en cuanto que no es eficaz. Y no es eficaz porque no tiene la presencia de Dios, que es el que todo lo puede, el que puede transformar las realidades, incluso aquellas que son más difíciles de cambiar, el que puede hacer lo imposible, aquel Dios del que conocemos todas las maravillas y que obra en nombre de su Hijo Jesucristo a través de la gracia del Espíritu Santo. Miren, esa expresión que acabo de decir es obra de Dios Todopoderoso, del Padre que todo lo puede, a través de su Hijo Jesucristo, que obra por medio del Espíritu Santo, resume la espiritualidad litúrgica de la Iglesia. La Iglesia tiene una espiritualidad, o mejor dicho, se deja conducir por el Espíritu para realizar una obra. Y la única obra que realiza es hacernos hijos del Padre, insertándonos en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, gracias al don y a la efusión del Espíritu Santo. Podríamos comprobar esto cuando miramos el sacramento del bautismo. Piensen ustedes, ¿qué hacemos en el bautismo? Generalmente nos han dicho que los 3 efectos principales del bautismo son
Primero que todo, que nos hacemos hijos de Dios, que es lo que estamos buscando. Segundo, que nos hacemos miembros de la iglesia. Y tercero, que perdemos el pecado original. Hagámoslo en reversa. Primero, debemos perder el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la pérdida que tenemos nosotros de la gracia santificante en la cual fuimos creados. En otras palabras, es haber expulsado, haber arrojado fuera de nosotros, habernos separado de la presencia del Espíritu que nos santificaba y que nos llenaba de la gracia de Dios. Sin esa gracia de Dios, nosotros no podemos ser agradables a Él. Y como la perdimos y no la podemos recuperar por cuenta propia, solo hay un camino para que podamos hacerlo. Y es que el Espíritu viene y nos llena. ¿Para qué? Para que seamos el cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, el segundo de los elementos de los que estábamos hablando. El Espíritu viene y nos permite recuperar aquello que habíamos perdido. Perdimos la gracia y el Espíritu es la gracia que viene. Y como perdimos la gracia ya no podíamos ser hijos de Dios, pero ahora podemos volver a ser hijos de Dios, pero esta vez en Jesucristo, su Hijo. No hay otro camino. Cristo ha permitido que su cuerpo sea destruido en la cruz. Ha querido donar su cuerpo para hacerse un nuevo cuerpo, una pequeña colcha de retazos formada con la existencia de cada uno de nosotros, que forma un nuevo cuerpo, un cuerpo en el que el Espíritu Santo, que es lo que hace que el cuerpo esté unido, que esté lleno de vida, es la aguja con la cual empiezan a cosernos, el hilo que nos une a aquel Cristo, para que todos podamos llegar al efecto principal del bautismo, el primero y primordial, que es ser hijos del Padre. Por eso entonces podemos decir que toda la liturgia es un aperinad, ir al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Esa palabra aperinad, que es simplemente una sigla que se forma por las palabras en latín, nos recuerda eso, hacernos hijos del Padre en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, a través de la efusión del Espíritu Santo. Esa es la razón de ser de cualquier cosa que podamos llamar nosotros realmente litúrgica. Es la razón de ser de nuestra existencia, es la razón de ser del amor que nos regala Dios a través del Espíritu Santo para ser hijos suyos en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Así pues, podemos decir que en este texto de San Juan queda muy claro que la liturgia tiene una eficacia que depende de la presencia de Cristo. Cuando Felipe preguntaba que quería ver al Padre para darse cuenta que lo que estaba haciendo tenía valor, Cristo le dice, es porque estoy yo. Y nosotros sabemos que está Cristo porque en Él nos damos cuenta que la redención se cumple. ¿Cómo es esto de que la redención se cumple por la presencia de Cristo? Un Cristo que a nuestros ojos físicos escapa, se desvanece para que nosotros podamos encontrarlo en los signos sagrados. Pues la misma Sacrosanctum Concilium nos enseña que Jesús está cada vez que nosotros lo estamos invocando con su presencia en cada una de las actividades litúrgicas que hacemos. Así pues, la Sacrosanctum Concilium dice, cuando alguien bautiza, no es una persona la que está bautizando, es Cristo que se hace presente y bautiza. Cuando alguien predica, no es una persona la que está hablando con su sabiduría, es Cristo que está allí hablando. Cuando se escucha la palabra, no estamos escuchando la voz de alguien más, es Cristo que nos está hablando a nosotros, a nuestro propio corazón. Cuando un sacerdote consagra el pan y el vino, no es que él mismo se esté considerando aquel que se convierte en el cuerpo y en la sangre, aunque también está por ser parte de la iglesia, pero es que lo está haciendo en nombre de Cristo. Es Cristo el que está allí. Si recordamos bien las apariciones de Jesús después de la después de la resurrección, nos damos cuenta de una cosa muy importante, y es que los discípulos en primer momento no son capaces de reconocerlo. ¿Recuerdan ustedes a María cuando estaba cerca del sepulcro y lo confunde con aquel que cuida el huerto? Lo confunden también a aquellos discípulos que van caminando a Emaús. Cuando estaban los apóstoles pescando cerca del lago, tampoco lo reconocen a primera vista y tienen que esperar un momento después para darse cuenta quién es Él. Jesús se presenta con muchos rostros,
rostros nuevos y diversos. Y esos rostros nuevos y diversos con los que se presenta ahora es el rostro de los ministros y de aquellos discípulos que son capaces de predicar en su nombre, que son capaces de llevar su palabra hacia los demás, que son capaces de amar a los otros como Cristo los ama, que son capaces de ejercer la obra salvífica de los sacramentos. Sabemos entonces que Cristo está presente, y está presente, como dice Sacrosanctum Concilium, Él como cabeza con la Iglesia, que es su cuerpo. Es una unión íntima entre uno y otro. Y como sabemos que Cristo, que es Dios todopoderoso, todo lo puede hacer, cada una de las palabras que nosotros utilizamos en la liturgia se convierte en algo eficaz. Es algo que de verdad transforma la vida. No hay ninguna palabra que se diga en la liturgia que sea vacía de significado. Esto quiere decir que si nosotros le decimos a Jesús, convierte a este en un hijo tuyo, Jesús lo convierte. Si le decimos, perdónale a este los pecados, Jesús se los perdona. Si le decimos, conforta a este en medio de tu enfermedad, Él lo conforta. Si decimos, convierte este pan y este cáliz en el cuerpo y en la sangre tuya, Jesús lo hace. La eficacia depende de la presencia del Señor. Pero ¿cómo hace Jesús para estar presente si nosotros no lo estamos viendo como deberíamos verlo en cada una de estas acciones litúrgicas, o mejor, como nos gustaría verlo, Él mismo coronado de gloria, sabiendo nosotros que no queda ninguna duda de su presencia? Pues bueno, Jesús actúa siempre a través del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros celebramos la liturgia, tenemos unos gestos que llamamos epicléticos. Epíclesis es una palabra que no significa otra que la invocación de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a bautizar a alguien, primero tomamos el agua y sobre el agua hacemos una epíclesis. Envía tu Espíritu, Señor, para que esta agua sea capaz de sepultar en la muerte y resucitar a la vida nueva a aquellos a quienes llamas al bautismo. Cada vez que nosotros celebramos la confirmación, el obispo impone las manos sobre aquellos que necesitan recibir el sacramento para decir que la presencia y la obra del Espíritu Santo se vive también en ellos. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, imponemos las manos sobre el pan y el vino para pedirle al Señor que envíe su Espíritu, capaz de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada vez que nosotros celebramos el sacramento del orden, imponemos las manos en la cabeza de aquel que ha sido elegido para este sacramento, diciendo así que se pone bajo la sombra del Altísimo, en la presencia del Espíritu Santo, que dejamos que el Espíritu lo transforme, que lo haga una nueva criatura y un ser capaz de transformar la realidad a través de ese sacramento que ha recibido. Es hermoso saber que ese signo de la imposición de las manos es un signo de los más antiguos que encontramos en la liturgia, pero también de los más simplemente simbólicos. Siempre hemos reconocido al Espíritu Santo con la forma de la palomita y muchas veces hemos hecho la paloma con la forma de nuestras manos. Es lo mismo que de alguna manera repite el gesto del sacerdote cuando impone las manos sobre aquellos que va a casar, sobre aquel que va a ungir, sobre aquel que va a perdonarle los pecados, el obispo sobre aquel que va a consagrar como un nuevo diácono, presbítero o obispo para la iglesia. Ese gesto dice que el Espíritu viene a transformar la realidad. Y eso es muy importante, porque ahí nos damos cuenta que la liturgia es sobre todo obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu, la mejor forma de decir que algo es obra del Espíritu es hablar que contiene su propia espiritualidad. Decíamos al inicio de esta enseñanza que hoy queríamos hablar sobre la espiritualidad del sacramento de la Eucaristía. Y con esto que acabamos de decir, estamos diciendo que en la liturgia existe una real espiritualidad, porque solo existe la liturgia en la misma dimensión o en la misma proporción en la que el Espíritu está presente. Si no hay Espíritu, no hay liturgia. Si no hay Espíritu, no hay eficacia, no hay transformación.
Por eso es que muchos ritos mágicos pueden parecerse en algunas cosas a nuestros ritos litúrgicos. Habrán visto ustedes, por ejemplo, que algunas personas que les gustan estos ritos esotéricos utilizan el incienso como lo utilizamos nosotros en la liturgia. Habrán visto ustedes que utilizan los cirios como los utilizamos nosotros en la liturgia. A veces algunos vestidos pomposos y nuevos como los utilizamos también nosotros en la liturgia. Pero eso no significa que esa obra sea litúrgica. Puede ser simbólica, sí, pero no es litúrgica en cuanto que no es eficaz. Y no es eficaz porque no tiene la presencia de Dios, que es el que todo lo puede, el que puede transformar las realidades, incluso aquellas que son más difíciles de cambiar, el que puede hacer lo imposible, aquel Dios del que conocemos todas las maravillas y que obra en nombre de su Hijo Jesucristo a través de la gracia del Espíritu Santo. Miren, esa expresión que acabo de decir es obra de Dios Todopoderoso, del Padre que todo lo puede, a través de su Hijo Jesucristo, que obra por medio del Espíritu Santo, resume la espiritualidad litúrgica de la Iglesia. La Iglesia tiene una espiritualidad, o mejor dicho, se deja conducir por el Espíritu para realizar una obra, y la única obra que realiza es hacernos hijos del Padre, insertándonos en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, gracias al don y a la efusión del Espíritu Santo. Podríamos comprobar esto cuando miramos el sacramento del bautismo. Piensen ustedes, ¿qué hacemos en el bautismo? Generalmente nos han dicho que los 3 efectos principales del bautismo son, primero que todo, que nos hacemos hijos de Dios, que es lo que estamos buscando. Segundo, que nos hacemos miembros de la Iglesia. Y tercero, que perdemos el pecado original. Hagámoslo en reversa. Primero, debemos perder el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Es la pérdida que tenemos nosotros de la gracia santificante en la cual fuimos creados. En otras palabras, es haber expulsado, haber arrojado fuera de nosotros, habernos separado de la presencia del Espíritu que nos santificaba y que nos llenaba de la gracia de Dios. Sin esa gracia de Dios, nosotros no podemos ser agradables a Él. Y como la perdimos y no la podemos recuperar por cuenta propia, solo hay un camino para que podamos hacerlo. Y es que el Espíritu viene y nos llena. ¿Para qué? Para que seamos el cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia, el segundo de los elementos de los que estábamos hablando. El Espíritu viene y nos permite recuperar aquello que habíamos perdido. Perdimos la gracia y el Espíritu es la gracia que viene. Y como perdimos la gracia ya no podíamos ser hijos de Dios, pero ahora podemos volver a ser hijos de Dios, pero esta vez en Jesucristo, su Hijo. No hay otro camino. Cristo ha permitido que su cuerpo sea destruido en la cruz. Ha querido donar su cuerpo para hacerse un nuevo cuerpo, una pequeña colcha de retazos formada con la existencia de cada uno de nosotros, que forma un nuevo cuerpo, un cuerpo en el que el Espíritu Santo, que es lo que hace que el cuerpo esté unido, que esté lleno de vida, es la aguja con la cual empiezan a cosernos, el hilo que nos une a aquel Cristo, para que todos podamos llegar al efecto principal del bautismo, el primero y primordial, que es ser hijos del Padre. Por eso entonces podemos decir que toda la liturgia es un aperinad, ir al Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. Esa palabra aperinad, que es simplemente una sigla que se forma por las palabras en latín, nos recuerda eso, hacernos hijos del Padre en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, a través de la efusión del Espíritu Santo. Esa es la razón de ser de cualquier cosa que podamos llamar nosotros realmente litúrgica. Es la razón de ser de nuestra existencia, es la razón de ser del amor que nos regala Dios a través del Espíritu Santo para ser hijos suyos en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. Pero no solo hacemos la obra porque Cristo nos la pidió, la hacemos porque lo sentimos con nosotros. Por eso, junto a la palabra por Cristo, ponemos ahí, en ese mismo instante, con Él. No actuamos solos. Ya se los decía a ustedes, Sacrosanctum Concilium definió que la obra de la salvación es un ejercicio del sacerdocio de Cristo, de un Cristo total, de Cristo cabeza unido al cuerpo de la Iglesia.
de un Cristo que ahora no tiene las manos que tenemos nosotros, pero que obra a través de nuestras manos, que no tiene una boca y un sistema en la garganta para emitir sonidos como lo hacemos nosotros, pero que habla a través de nuestra boca. Un Cristo que sigue amando a través de nosotros. Lo hacemos junto con Él. Lo hacemos junto con Él para poder darnos cuenta que esa presencia es la que transforma completamente las realidades y nos permite a nosotros vivir de una manera nueva. Y miren algo todavía más precioso de esta expresión de hacerlo con Cristo. Porque es que si al mismo instante estamos diciendo que Cristo está llevándonos a nosotros al cenáculo y luego llevándonos hasta el Calvario y luego hasta el sepulcro de donde nos levanta resucitados, también estamos diciendo que así como algún día el Cirineo ayudó a llevar la cruz de Cristo, Cristo ahora ayuda a cargar nuestra cruz. Vamos con Él, junto a Él. Él nos está llevando hacia el Calvario y está cargando la cruz por nosotros, pero al mismo tiempo nos está pidiendo que nosotros también la carguemos. Y es importante que nosotros la carguemos, porque ya sabemos que necesitamos experimentar que morimos con Él para poder resucitar con Él. Ahorita cuando les decía que el cuerpo de Cristo despedazado, partido en dos, representaba su muerte, también me faltó decirles que luego, si hemos visto bien, Cristo que fracciona el pan para hacerlo vivir a través de la comunión que le da a los apóstoles, la Iglesia lo representa a través de ese pedacito de pan que deja caer en el cáliz. El cuerpo y la sangre de Cristo que se unen en el cáliz se convierten en un signo de la resurrección. Y es el signo de la resurrección que nos regala a nosotros el alimento de la vida eterna, el alimento que nosotros necesitamos para sentirnos vivos de verdad. Así pues, cada vez que sentimos que estamos junto con Cristo, no estamos dejando que Él solo haga la obra, estamos obrando con Él. Somos nosotros los que llevamos el pan hasta el altar. Por eso es muy significativo que nosotros tengamos esos pequeños acólitos que toman las vinajeras, que toman la patena con el pan, que toman cada una de las ofrendas y las suben desde donde está el pueblo, desde allá lejos, desde el presbiterio hasta el altar. Es la iglesia entera que va poniendo su granito de arena, los 5 panes y los 2 peces para que el Señor los convierta en aquel milagro que alimenta al pueblo. Nosotros nos damos cuenta que en esos gestos sencillos, que son gestos litúrgicos, que los tenemos ahí, estamos representando una vida entera. Hay que darle al Señor, hay que llevarle algo de nuestra vida, hay que presentar algo para que se pueda sacrificar junto con Él. No podemos ir a la misa sin querer morir con Él. Y si queremos morir con Él, no podemos dejar de hacer aquello que el mismo Jesús hizo, que es tomar la cruz y empezar a caminar con ella. La cruz que nosotros tomamos es una cruz muy hermosa. No es otra cosa que el amor. Nadie ha sido capaz de amar sin sufrir. Todo el que ama, sufre. Pero es tan bello el amor que no importa el sufrimiento. ¿Qué madre, cualquiera de las que me están escuchando aquí en esta enseñanza, no ha sentido que amar duele? ¿Qué esposa no se ha dado cuenta que amar duele? ¿Qué papá no se ha dado cuenta que intentar amar a los hijos duele? Pero ¿qué sería de la vida sin ellos? Sin esa razón de ser para levantarse en la mañana, para ir a luchar otra vez. Esa razón de ser para saber que aunque el trabajo a veces es difícil, que aunque a veces agobia la vida por tanto sufrimiento que tenemos, hay una razón para seguir luchando. El amor duele, pero el amor fascina. Al mismo instante queremos tenerlo cerca, queremos hacer que nuestra vida vibre con el amor, que nuestra existencia se transforme. Y ahí está el punto central. Ir con Cristo no es otra cosa que cargar la cruz, y cargar la cruz no es otra cosa que amar con el corazón de Jesús. Quien ama con el corazón de Jesús, entonces ya está haciendo que su vida sea una vida realmente eucarística, que se transforme su ser de tal manera que no haya otra manera de pensar sobre Él, sino es amando, y amando como se debería amar siempre. La última expresión que utilizamos es en Él. Miren, pasamos de decir que lo que estábamos haciendo
nos lo mandó Jesús que lo hiciéramos. Después dijimos, pero no lo estamos haciendo solo. Él vino y nos está ayudando a hacerlo. Él vino y nos está ayudando a amar. Él nos regaló el Espíritu para que pudiéramos amar como Él mismo ama. Pero no nos quedamos ahí. Lo hacemos tan tan estrechamente unidos a Él, tan intrínsecamente pegados el uno al otro, que no se puede de ninguna manera separar aquello que Cristo hace de aquello que hace la Iglesia. Esta expresión tendría que ser muy significativa para nosotros, porque es que si aprendiéramos, si entendiéramos nosotros lo que eso significa, nuestra vida tendría que ser muy distinta y el mundo ya se habría convertido, sería el paraíso. San Pablo utiliza una expresión muy dura en una de sus cartas, donde dice: no conviertan a Cristo en carne de prostitución. ¿Es que no saben ustedes que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? Es que cada vez que ustedes hacen el mal, están haciendo que Cristo, del que ustedes hacen parte, esté haciendo el mal. Es que cada vez que ustedes no aman al otro, están haciendo que Cristo, que también son ustedes, deje de amar. Están haciendo que Dios se vaya contradiciendo a sí mismo, porque ustedes no han sido capaces de transformarse con Él. Cuando nosotros entramos en el misterio de la espiritualidad litúrgica de la Eucaristía, nos damos cuenta que es imposible comulgar a Cristo, saber que se convierte en nuestra propia carne, que su sangre se convierte en nuestra propia sangre, que estamos vivos con su propia vida, que somos nosotros mismos que deberíamos reflejarlo a Él, y que al mismo instante seamos aquellos que no son dignos de ser llamados cristianos, aquellos que no demuestran con el amor, que ya encontraron al amor de la vida, aquellos que no demuestran con su vida, que ya se levantaron del sepulcro. Por eso es que tantas veces pareciera que la Eucaristía es un culto vacío, porque aquellos que vamos a la celebración, porque aquellos que vamos y tomamos el cuerpo, aquellos que bebemos la sangre, aquellos que nos transformamos en Cristo, después no somos capaces de darle al mundo aquella noticia maravillosa de saber que Cristo está con ellos, porque Cristo está en nosotros y porque nosotros los amamos. Cada persona que dice en el mundo que no ha experimentado el amor de Dios es porque nosotros no lo hemos amado. Y los culpables de que ellos se separen de la Iglesia, los culpables de que ellos no encuentren la razón de ser del amor de Dios, los culpables de hacer que algunos caigan en el ateísmo, los culpables de alejarlos de la salvación, somos los cristianos que no los amamos como deberíamos amarlos. Puede ser muy difícil para nosotros, es verdad. Hay algunos a los que es tan fácil amar y que son tan tiernos, tan bellos, que nos tratan tan bien. Hay personas que son tan maravillosas con nosotros que no dudaríamos un solo instante en nosotros mismos arriesgar nuestra vida por ellos. Hay otros que son tan difíciles de amar. Hay otros que siempre muestran esa barrera que no deja que nosotros nos podamos acercar. Pero miren, dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama realmente es que cuando no nos lo merecíamos, vino y se entregó por nosotros, murió por nosotros. La cuestión no es de dignidad, la cuestión no es de hacer al otro digno de mi amor, no es hacer que el otro se merezca mi amor, no, la cuestión es que yo sea capaz de amar de tal manera que aunque el otro no lo merezca, yo lo ame, porque Él lo necesita, porque Él está necesitado de ese amor para cambiar la vida. Y es lo que hace Cristo con nosotros. Cuando nos regala su Eucaristía, ¿quién podría decir que merece aquel pan que baja del cielo? ¿Quién podría decir, si estando en sus propios cabales, que de verdad merece que el Señor venga a salvarlo? O que le dé el pan que le da la inmortalidad. Ninguno. Pero aún así el Señor nos lo regala, nos lo da para que nosotros realmente podamos sentir la salvación que de Él proviene. Así pues, si por un lado nosotros acabamos de descubrir que la presencia de Dios
de Cristo, aquello que hace eficaz nuestra oración litúrgica, no es otra cosa que la efusión del Espíritu Santo que nos regala la vida nueva en cada uno de los sacramentos que recibimos, y que ese Espíritu nos lleva a programar nuestra vida para que amando seamos hijos del Padre en Cristo, siendo uno con Él, estando unidos a Él, trabajando de la misma manera, obedeciendo lo que Él nos dice. Encontramos entonces que el final de aquella doxología tiene todo sentido. Es que nosotros lo hacemos porque Cristo nos lo pide, por Cristo. Es que nosotros lo hacemos juntamente con Cristo, ponemos de nuestra parte, pero Cristo termina de hacer aquello que nosotros no pudimos hacer con Cristo. Es que nosotros obramos de tal manera que nuestra vida y la de Cristo se vuelve una sola. Hacemos de tal manera nuestra vida, nos presentamos ante los demás de tal manera, los amamos de tal manera que los otros pueden decir que Dios los amó a través de nosotros, que Cristo los salva a través de nosotros, que sienten la presencia de Dios en nosotros, en Él. Y ahí, cuando lo hacemos porque Cristo nos lo pidió, lo hacemos con Cristo y lo hacemos en Cristo unidos a Él, entonces en ese momento nos damos cuenta que sí estamos siendo llenos del Espíritu Santo y que como somos llenos del Espíritu Santo, somos hijos para poder decirle al Dios Padre y para manifestar en Él todo honor, o sea, para regalarle todo lo que de nuestra parte Él se merece, pero también para reconocer en Él toda gloria, o sea, para descubrir todo lo que Él ha querido manifestarnos para darnos a nosotros salvación. Y si al Padre le damos todo honor y gloria unidos a Cristo por el Espíritu Santo, nosotros nos daremos cuenta que nuestra vida es nueva y es una vida que ya no termina, es una vida resucitada, es una vida por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez entonces que la Iglesia ora y que dice que esto lo hace por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, que es el que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, estamos diciendo, lo que estamos haciendo es real, es certero, no hay nada de lo que pedimos que no vamos a recibir. Quizá no lo recibamos en este mismo instante porque Dios sabe que no es conveniente para nosotros. Quizá no lo recibamos de la manera en que nosotros nos lo imaginábamos. Quizá no lo recibamos nosotros, incluso durante esta vida. Pero la salvación que hemos pedido, aquello que el Señor viene a darnos, de verdad es lo que necesitamos en cada instante y que transforma nuestra existencia. Podemos concluir entonces diciendo una cosa muy sencilla. No hay espiritualidad que no sea realmente eucarística, porque toda espiritualidad tiene que llevarnos a ser hijos del Padre, y no podríamos llegar a ser hijos del Padre sin la gracia de la liturgia, de la salvación. Y la liturgia se manifiesta especialmente en el misterio pascual de Cristo que se celebra en la Eucaristía. Por eso, aunque seamos carismáticos, aunque otros sean marianos, aunque hayan franciscanos, aunque algunos se dejen mover por el Espíritu dentro de cada don y carisma, ninguno de nosotros se aleje jamás de la liturgia, porque la liturgia es la fuente donde el Espíritu Santo brota de tal manera que la vida entera se transforma, y en esa transformación de la vida entera todos nosotros alcanzamos la gloria que solamente Dios nos quería dar. Espero que este ratico de enseñanza y estas pequeñas palabras que les pude dar sean capaces de tocarles lo más profundo del corazón, para que la próxima vez que ustedes puedan vivir la Eucaristía, vayan allá, seguros que va a ser eficaz lo que pidan, porque allí está Cristo. Que ustedes van a hacerlo, porque así les dijo Cristo que lo hicieran, que lo pidieran en su nombre. Que ustedes van a sentir que Cristo está a su lado, ayudándoles a cargar esa cruz, pero también resucitándolos de aquella situación en la que ustedes tienen que empezar a encontrar la vida nueva, y que se van a descubrir metidos en el cuerpo de Cristo por esa efusión del Espíritu Santo que recibieron desde el día del bautismo y que les permite decir, como lo vamos a hacer para terminar este momento de enseñanza,
aquellas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que a todos ustedes los bendiga, guarde y proteja Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que su bendición santísima descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga. Espero que oren por mí, por todos los sacerdotes de mi diócesis en este domingo del Buen Pastor, y que podamos encontrarnos algún día frente a frente para que como hermanos compartamos las maravillas de la obra que Dios ha realizado en nosotros. Que sigan teniendo un resto de retiro muy feliz y que todos encuentren al Espíritu que nos conduce a ser hijos del Padre en el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.